fin, esos saltos al vacío, ese dolor de cabeza, esa paz que no llega a calmar tu hogar, la ansiada cura de tu enfermedad, ese segundo de ira y maldad, ese rencor de seguro se irá. Todo llega a tiempo en esta vida, para todo Dios tiene una salida. Si la buscas tú, es causa perdida. Deja todo en tus manos, verás que llegará enseguida. A que se te quita, a que se te quita, a que se te quita. Cada intento que fracasa, esos pies que se hunden y esa soledad. Todo eso tendrá remedio cuando eleves anclas, recojas tus remos y te dejes guiar. Todo llega a tiempo en esta vida, para todo Dios tiene una salida. Si la buscas tú, es causa perdida. Deja todo en tu mano y verás que llegará enseguida. A que se te quita. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Dios le bendiga, ¿cómo están? Buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que se encuentran conectados ya a este su programa Sin Pelos en la Lengua. Queremos bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle también que Cristo viene pronto, pero que mientras el día es, hay que seguir velando, trabajando, anunciando y defendiendo nuestras estructuraciones de la fe. Hay que presentar defensa de la fe a todo aquel que la exija. Hoy en nuestro programa Sin Pelos en la Lengua tengo el honor de estar acompañado, como siempre, del copiloto de nuestra nave, el pastor Ángel Mena, desde Ciudad de Panamá, pero también está con nosotros en esta hora y es un honor tenerla aquí presente a la licenciada Zulay. Licenciada Zulay, ¿cómo está? Pastor Ángel Mena, los micrófonos son suyos para que saluden a nuestros hermanos. Como no, gracias, Pastor Juan. Queremos agradecer pues el estar aquí hoy en este su programa Sin Pelos en la Lengua, que transmitimos todos los lunes, miércoles y sábados también. Sentimos un gran gozo y un aprecio al tener también como invitada a nuestra licenciada Zulay. Pues es siempre un gozo, siempre un placer poder compartir los micrófonos con ella. Y agradecido al Señor por esta bondad. Esperamos que este sea un programa bien especial, que Dios nos dé la gracia, la sabiduría necesaria. Y como siempre, saludar a nuestros hermanos que son fieles oyentes de este su programa Sin Pelos en la Lengua, nuestros hermanos de Panamá, de todo Centroamérica, México, Estados Unidos, especialmente los de Houston, los de San Antonio y los hermanos de Kansas City, y aquellos que alrededor del mundo también sintonizan este programa. Que Dios los bendiga rica, poderosa y abundantemente. Muchas gracias, Pastor Mena. Licenciada Zulay, los micrófonos son suyos para que saluden a nuestros hermanos que ya están conectados. Ya la gente está conectada. Este es su programa. Licenciada, los micrófonos son suyos.
Amén. Bueno, muchas bendiciones a todos aquellos que están ahí conectados y que día a día, cada vez que hacen la transmisión, están haciéndole seguimiento a este programa tan importante, tan oportuno para estos tiempos donde la familia está siendo brutalmente atacada. Así que bendecimos a todos estos oyentes y a aquellos que siguen en las redes y que ven el live para que podamos multiplicar, podamos ser multiplicadores, agentes de bendición para otras familias que le urge herramientas y recursos para salir adelante y establecer la verdad de Dios. Qué bueno, esta es la palabra clave, herramientas, herramientas y estrategias, porque como va manejándose el mundo, hay que estar armado hasta los dientes, pero no de armas naturales, sino de Eso es. armas espirituales y estrategias espirituales para poder hacer frente a todo esto que se está levantando. Como siempre quiero leerle la palabra del Señor, ya que aunque sin pelos en la lengua es una cabina de opinión pública y de verdad de presente, siempre la Biblia será nuestra regla infalible de fe y de conducta. Y por eso quiero compartirle este texto que tengo aquí en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo de 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por oración es santificado. Licenciada, en esta hora quiero compartirle, Omar, ponme la foto ahí para iniciar de una vez y aprovecharme de la licenciada y de su gentileza de acompañarnos hoy aquí. Hay algo que me llamó mucho la atención. Mire esto. Dice, revisen los textos de sus hijos. Y hay una foto ahí, licenciada, de, no sé si son muñequitos o personas reales, pero todos están desnudos. Desnudos. Y quisiera yo que usted me explicara acerca de esto que está ocurriendo para poder desarrollar nuestro programa en esta dirección. Esto es un ataque frontal a nuestra niñez y lo estamos cantando día tras día, día tras día, y hasta parecemos necios. Parecemos esa gotita que cae en la piedra, que cae y que cae y que no deja dormir. Pero explíquenos, por favor, qué significa estas figuritas que están allí como si fuera una ecuación matemática, pero en realidad es un grupo de gente desnuda. Los micrófonos son suyos. Bueno, es bien interesante ese texto que muestra la sexualidad de lo que es la identidad de género en niños y niñas, donde ya el concepto del niño que tiene una genitalidad de pene y una niña que tiene una vulva, ¿verdad? O vagina, ya no existe. Es la construcción de un nuevo concepto donde las niñas pueden tener pene y los varones pueden tener vagina. Esa es la nueva construcción de la sexualidad que quieren imponer, implantar en la mente de los niños para generar justamente la identidad y la ideología de género. Ahí podemos ver cómo a través de estos textos escolares de sexualidad, identidad sexual, van a introducir el concepto de ideología de género. Wow, terrible. Pastor Mena, ¿usted está viendo esa foto? ¿Alcanza a verla, pastor? Esto me suena a mí absurdo, me suena obsceno.
Me suena como el producto de una mente sucia. ¿Será que dentro de nuestro sistema de educación estos maestros, profesores han perdido la cordura y han caído también en este desenfreno absurdo de la ideología de los géneros? Usted vio esta foto, Pastor Mena, ¿qué le parece? Los micrófonos son suyos. Realmente, cuando uno mira esto, la base que está usando esta gente de la ideología de género es que el sexo es una construcción cultural. Los machistas, los padres machistas, fueron los que han mantenido el concepto del sexo masculino y el sexo femenino. Y ellos dicen que como es una construcción cultural, se puede ejercer cambios en esa construcción. Y se puede entonces hacer esos ajustes donde una niña puede convertirse en un hombre y un varoncito puede convertirse en una niña. Que para esas cosas no hay regla, eso es algo que puede salir igualmente de la naturaleza y puede ser asimilado por la cultura, que es lo que realmente ellos están persiguiendo. Eso es lo que ellos presentan en su proyecto, en su programa. O sea, no se ve esto porque no lo van a enfocar nunca como la parte espiritual, que fue Dios el que puso el sexo entre el varón y la mujer, no, sino que esto fue algo cultural. Y como es algo cultural que las culturas han traído, entonces se mantiene ese concepto de varón y hembra, pero que realmente, como es algo cultural, se pueden hacer todos los cambios y los ajustes que se requieran, porque ellos no están planteando solamente el tercer sexo, es decir, varón, hembra, y no, han entonces inventado más de 100 y pico de denominaciones de sexo. Mire la locura por donde anda. Es una cantidad horrorosa de todos esos ajustes que el ser humano puede realizar. Y tenemos que llegar a una conclusión realmente. Que lo que se está buscando es pervertir a la humanidad, a la sociedad humana, con este tipo de ideología, llevando al ser humano hasta las partes más denigrantes, más bajas que el ser humano en cuanto a la moral tiene, porque realmente eso es lo que se busca. Y esto nos lleva a nosotros entonces a pensar en cuanto a la destrucción de Sodoma, de Gomorra, en cuanto a los días de Noé, que fueron momentos cuando ya Dios no pudo soportar la perversión en que el ser humano había caído y Dios tuvo que actuar lógicamente y mandar los juicios que ya nosotros conocemos. La sociedad siempre ha luchado en contra de Dios y por eso Dios dice: yo no voy a luchar más con el hombre. No puedo, déjelo ahí. Y los hombres han creído que porque Dios no actúa, entonces ellos están en lo correcto y siguen aupando más la perversión, y la intención no sé hasta dónde sería llevar al ser humano, porque no solamente se está pervirtiendo la parte moral, sino también la parte psicológica del hombre. Están afectando a los niños desde chiquitos ya con esta ideología de géneros en los colegios. Lo que estamos viendo es esas imágenes o figuras que mostraste allí. La idea es esa: inyectar a los niños para que el niño al final pierda su personalidad, pierda su identidad y ya no pueda reconocerse. Y él pues va a decir: bueno, yo me siento que soy una niña. Y la niña va a decir: yo me siento que soy un hombrecito. Y así va a estar pervirtiéndose la sociedad. Yo doy gracias a Dios por la esperanza que tengo y que tenemos muchos de nosotros de saber que un día va a haber un alto para esto, y todo lo que hemos puesto nuestra confianza en Dios y estamos guardándonos y guardando y tratando de preservar a la humanidad, vamos a ser arrancados de esta tierra y vamos a ver qué va a suceder
en este mundo entonces cuando ya ningún creyente quede aquí en la tierra? ¿Qué va a suceder? Será horrible. Licenciada, yo me pongo a pensar y no sé, ¿no? Quizás mi mente no llega a este absurdismo, pero al ver esta figura y al ver esta proyección de esta gente, de aquí a China se nota que esto es el producto de una mente enferma. De aquí a China se nota que esto es el producto de gente que no está sana de su mente. ¿Será que el mundo está tan corrompido ya que toda la gente ha perdido lo que es el estado de sobriedad y que se han emborrachado de esta fascinación absurda? Porque esto es sucio, esto da asco. Yo miro esto, veo estas proyecciones y digo, Dios mío, ¿en qué estado está esta gente? Porque esto que presentan ellos es asqueroso. Ni los animales, por el amor de Dios, caray, ni los animales tienen una proyección tan degradante como esta. Licenciada, usted que es psicóloga, ¿qué puede haber en la mente de un hombre, de un gobierno, de un presidente, de un legislador, de un magistrado, que insiste en meter una proyección como esta como fundamento social? ¿Será que todos nos hemos vuelto locos ya? ¿Será que ya no hay personas cuerdas en este mundo y que los únicos locos somos los hijos de Dios, que no podemos mantenernos bajo esa dirección sucia y absurda? Porque para mí esto es un absurdismo. Tratar de agarrar a los jóvenes, venderle este proyecto. ¿Qué habrá en la cabeza de estos maestros? ¿Será que antes de emplear a alguien como maestro tenemos que hacerle como un test psicológico? Porque un maestro que enseñe esa suciedad tiene que ser un tipo que está loco, bien loco. Esto no puede ser esto no es un proyecto de personas normales. Esto tiene que ser o demonio puro o gente loca por completo. No sé si estoy equivocado, no sé qué piensa usted, licenciada, pero esto es un acto tan aberrante que me pregunto yo, ¿qué puede haber en la mente de estas personas que insisten en esta sinvergüenzada de la ideología de los géneros? Los micrófonos son suyos, licenciado. Bueno, esto nos está permitiendo ver el nivel que hay en nuestra sociedad, el nivel del pensamiento crítico, porque hay un pensamiento crítico, pero más bien es un pensamiento opositor a la verdad de Dios, y que son personas que están en los sistemas de gobierno, están en los sistemas que pueden ejercer influencia desde el punto de vista político, social y económico, y que lamentablemente son personas que están alejadas de Dios, alejadas de la verdad de Dios, y que han podido construir sus propios conceptos, que han creado sus propios conceptos humanistas, vamos a decir, terrenal y hasta diabólico, porque son promotores de satanismo, que significa adversarios de Dios. Entonces, a mí me llama la atención porque en la nueva construcción de la sexualidad, y lo estamos viendo en los cuadernos escolares y en el nuevo pensum de estudio, de que el concepto de la sexualidad que teníamos anteriormente era un concepto de construcción social, pero ahora yo pienso que ya no es ni siquiera, ahora es un concepto de construcción emocional bajo ideas completamente ilógicas, porque aquel era de construcción social, pero basado en la biología. No era un concepto de construcción social, era un concepto basado en la construcción biológica del ser humano, el concepto de la ley de Mendel, del gen masculino y el gen femenino. Entonces, la biología está siendo violentada, los principios de ciencia están siendo violentados. Y entonces ya no van a ser libros de texto científico, parecen unos libros escritos por enfermos sexuales, por pedófilos, porque no me vas a poner tú ese poco de niños desnudos y esas niñas desnudas. ¿Qué estás enseñando allí? Primero que eso es
Eso no es sexualidad, eso es prácticamente un acto aberrante del concepto de sexualidad. Entonces, tenemos una pérdida de cordura, una pérdida de la moralidad, una pérdida de la sensatez. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Señores, ¿quiénes están ocupando estos cargos del sistema educativo? Y a esto lo llamamos una construcción de una sexualidad, o esto es una desviación y esto es una aberración y no hay nadie que lo denuncie. Lo que más me preocupa del desarrollo de todo esto es que no hay nadie que esté denunciando nada de esto. Hay un silencio de los buenos, hay un silencio de los que supuestamente manejamos la verdad de Dios y estamos callados. Entonces, los textos se están produciendo, la familia homosexual va avanzando, legalizando su derecho de adoptar, legalizando toda la ideología de género a través de los textos de educación sexual. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿En qué parte está la verdad de Dios? ¿Dónde se anuncia la verdad de Dios? ¿Dónde está quedando los hombres de Dios que no hablan? Porque hay tanto silencio. Entonces, oye, nos están comprando nuestro silencio, nos están manipulando, nos están controlando. ¿Qué pasa? Es lo que más me preocupa, porque si yo veo en Génesis 7, cuando Dios le está dando las instrucciones a Noé y le empieza a dar instrucciones, él le da una palabra que me llama mucho la atención, que dice, mete un par del macho y la hembra para conservar la especie. Y esta palabra me llama mucho la atención porque dice, para la conservación de la especie. Ya no se trata de espiritualidad, no se trata de que somos evangélicos, cristianos, no. Se trata de la conservación de la especie. Si nosotros entonces tenemos un par de hombres, un par de mujeres, no se va a conservar la especie. Claro, La especie se va a autodestruir. Entonces me llama la atención que en el arca, justamente para conservar la especie, Dios dio una instrucción de un hombre, varón y su esposa, un hombre, ¿verdad? Con su esposa, con los hijos de Noé, con sus esposas, y le dio instrucciones específicas a Noé que metiera 7 parejas de animales puros y 2 parejas de animales impuros, macho y hembra, para la conservación de la especie. Oye, la pregunta es, ¿nos vamos a autodestruir? ¿La especie se va a destruir en nombre de la filosofía, en nombre de qué? Se está destruyendo la especie, se está destruyendo al ser humano, se está destruyendo los conceptos de biología, los conceptos de ciencia. De verdad, estamos en presencia de una locura colectiva. Pienso que esto es una locura colectiva en nombre del desarrollo del ser humano. Hemos involucionado, hemos ido hacia atrás, hemos ido en un retroceso, que ni siquiera los animales han llegado a ese nivel. Licenciada, todo el mundo está como loco porque esto se mueve a altas esferas. Parece que todo el mundo se trastornó. Parece que nos rociaron con un químico donde todo el mundo se ha vuelto loco. Esto parece un estado de demencia crónica. Pongan atención, miren lo que tenemos aquí de parte del presidente Biden. Escuchen esto. Joe Biden ha decretado cosas que van en contra del reino de los cielos. Número 1, que las embajadas estadounidenses en todo el mundo puedan volver a ondear la bandera LGBT durante el mes de junio, mes del orgullo LGBT. Número 2, la ley de no discriminación ante la LGTB, es decir, que si un médico se niega a realizar una operación de cambio de sexo o un pastelero se niega a realizar un pastel de bodas gay o un ministro de la iglesia se niega a realizar una boda LGBT, tiene vía libre para ser denunciado, multado y hasta encarcelado. Número 3. Las agencias de adopciones ya no pueden negar a las parejas LGBT la adopción de un niño. Decreto número 4. Los transexuales pueden ser parte del ejército de Estados Unidos. Número 5. Los baños podrán ser usados por transexuales según el género con el que se identifiquen. Es decir, si un hombre transexual de 40 años se identifica como mujer, puede entrar al baño de las damas o niñas. Decreto número 6. Serán quitados los fondos federales
a todas las escuelas que se nieguen a aceptar transexuales en sus equipos deportivos. Además de todo esto tan satánico y diabólico que va en contra de los principios cristianos, Joe Biden ha nominado a transexuales para ejercer cargos públicos dentro de su administración, incluidos cargos de salud. También durante su campaña prometió dar nuevamente fondos federales a Planned Parenthood, la mayor agencia de abortos a nivel mundial, entre muchas cosas más. Todo esto apenas unos días que entrara a la presidencia. La pregunta es seria. ¿Dónde está el pueblo de Dios que defiende la fe? ¿Dónde está el pueblo de Dios que defiende los principios que Dios estableció en su palabra? Ahora miren todas las leyes que están saliendo. Leyes completamente absurdas, ¿no? Que uno no tiene que ser una persona estudiada. Simple y llanamente la moral te dice, oye, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal, porque todas estas leyes abiertamente van a favor de la inmoralidad y en contra de lo moral. Y se han empecinado exactamente en confundir por completo a la niñez. Imagínense estas leyes tan absurdas de quitarle presupuesto a las escuelas que se nieguen a permitirle a los transexuales entrar en la competencia junto con los niños y las niñas independientemente. Imagínense un hombre que se sienta niña en una competencia de boxeo, de karate, de lucha, con una jovencita que sea verdaderamente niña, la destruye por completo. El absurdismo puede este baño que te permite a ti que si hoy amaneciste con ganas de ser mujer, meterte en el baño de mujeres independientemente que hayan niñitas o damas ahí. Es que todas las leyes que están saliendo y evolucionando, yo no sé, esto es como un caos completo, esto es como una anarquía loca. Yo no sé, Mena, usted dentro de sus facultades ministeriales, ¿habrá algún tipo de explicación en la Biblia con relación a lo que estamos viviendo hoy en todo el mundo? Esto es todo el mundo está infectado con esta plaga, la gente con miedo al coronavirus, pero lo que le tenemos de tener miedo es a esta conducta aberrante que está tomando tanta fuerza y que mañana va a ser el modelo universal para la sociedad. Esto simple y llanamente es una medida de presión para que esta cosa que llamamos hoy aberrancia sea el modelo puesto para la sociedad a nivel del mundo. Yo no sé, Pastor Mena, usted que es pastor, pues por favor, ayúdenos, denos una palabra sabia. Explíquenos qué es lo que está pasando, por qué no cae fuego del cielo, por qué no se abre la tierra y se traga todo esto degenerado. Los micrófonos son tuyos, Mena. No, mire, desde el libro de Génesis, el hombre ha buscado la forma, la manera de zafarse, según ellos, del dominio de Dios sobre la vida del ser humano. Nosotros vemos en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando el hombre, en su intento por salir del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios sobre su vida, trataron de edificar lo que se conoce como la Torre de Babel, que no era sino la idea loca del ser humano de decir, hagamos un edificio que llegue hasta el cielo, cosa de que si viene otro diluvio, nosotros nos vamos a salvar. Ahí podemos notar realmente lo que es el corazón del hombre, el corazón del ser humano, cuando se endurece en contra de Dios. Qué fácil era decir, no, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, someternos a su gobierno, al mandato de su palabra, y no vendría diluvio, porque eso es fácil, Pastor Juan y licenciada Zulay. Si el hombre solamente aceptara las condiciones que Dios establece en su palabra
que son condiciones para el bien, para el disfrute de la vida en la tierra, hoy la tierra no tuviera estos problemas que tenemos. Este problema del COVID-19 no estaría aquí, porque el hombre viviría en armonía con Dios y lógicamente Dios se encargaría de eliminar todos estos males que hoy en día aquejan a la sociedad. Pero entonces, el hombre trata de escapar de Dios, no quiere someterse a Dios. Jesús dijo una verdad: el que no es conmigo es contra mí. Si no nos aliamos con Dios, ¿con quién nos vamos a aliar? Ya lo sabemos, es con el diablo, con el enemigo. Y el hombre, aunque diga que no, eso es lo que ha escogido, esa forma. Entonces el diablo, lógicamente, aprovechándose de la situación del hombre, lo que ha hecho es tirar la idea para provocar que el hombre cambie totalmente el plan, los designios de Dios en cuanto al ser humano. Y esto trae la confusión a la sociedad. La gente vive en una terrible confusión y lo que dice el profeta Isaías se cumple a cabalidad. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así está el ser humano hoy en día. ¿Cómo es posible que dos mujeres, según ellas, se amen y busquen tener placer entre ellas? O dos hombres, cuando eso es condenado en la Biblia. La Biblia lo repudia, lo rechaza. Aún la sociedad lo hacía. Pero decía un cómico cubano que el ser ahora gay antes era algo escondido. Ya hoy es abierto, ya no es discreto. Y dice que pronto va a ser obligatorio. Señor, reprenda al diablo. Porque el hombre ha perdido la cordura. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos la cordura. Nos convertimos en personas irracionales que no podemos distinguir entre las cosas buenas y las cosas malas. El gran problema del ser humano es haberse alejado de Dios. El no tener a Dios en cuenta en su vida. Y eso es lo que ha traído esta perversión que cada día aumenta más, y sabemos nosotros que va a seguir aumentando mucho más. Lo que estamos viendo ahora solamente es la puntita del iceberg, pero vienen cosas peores. Yo no puedo entender cómo legisladores pueden legislar a favor de hombres adultos que puedan tener relaciones con niños y decir que el niño lo aceptó. Para Jimena, a eso es lo que voy. Es que viendo esta clase de leyes, yo tengo que pensar inmediatamente que esto es un loco, tiene que ser un loco. El que ha dictaminado esta ley tiene que ser una persona enferma. Pero ¿por qué la sociedad, como decía la licenciada, no se levanta en protesta? Todo el mundo ha guardado un silencio y está viendo que viene el tsunami a arrastrar a todo el mundo, y la gente nada más que dice, miren la ola, pero no hacen nada. Sigue adelante, Mena. Bueno, es que tristemente, Pastor Juan, cuando hablamos de una sociedad, la sociedad la componen muchos grupos. Los religiosos, lo que llaman la sociedad civil, y un grupo de personas. Pero ¿cuántos de ellos realmente, y voy a usar un término, tienen un temor de Dios? Y cuando hablo de temor de Dios, no es miedo a Dios. No. Es respeto hacia Dios. Qué lindo para el adúltero saber que ahora su adulterio no tendrá consecuencias, como ejemplo. Para el borracho, que su borrachera no tendrá consecuencias. Pues la gente se desboca. La gente se desboca a vivir cada vez peor. Y esto es lo que estamos viendo. Porque un gobierno
sin temor de Dios, que es lo que tienen ustedes allá y nosotros también acá. Pueden practicar y permitirle a la sociedad que practiquen todas estas cosas que en la razón sabemos que es mala, pero le están quitando la etiqueta y le están etiquetando otra cosa. Entonces los hombres, ¿qué están haciendo? Desbocarse, llevarse conforme la corriente. Hay una actitud apática, sí, apática en la sociedad, porque después que a mí no me afecte, no hay problema. Así es lo que la sociedad dice, pero la gente no se da cuenta que nos va a afectar tarde que temprano. Tarde que temprano. Si nosotros no nos paramos, no levantamos la voz para defender la posición que conocemos, que es la posición correcta, esto nos va a sobrepasar, como tú dices, será un tsunami y las olas nos van a sobrepasar. Van a sobrepasar, pero el ser humano en general vive tranquilo porque ahora todas las perversiones que yo tenía dentro, hoy las puedo practicar con libertad. Y es más, tengo apoyos de gente en el gobierno, de gente que promulgan las leyes, que aceptan mi conducta aberrante. Entonces yo tengo que pavonearme y tengo que salir. Eso es lo que va a suceder en junio, ese desfile del orgullo gay. Ellos lo hacen pavoneándose. La sociedad los está aceptando más. Fue lo que quieren con la declaración del Papa. Los ha golpeado, están que trastabillaron porque no creyeron que iba a suceder eso. Pero en lo demás tienen legisladores, tienen gobernadores, tienen presidentes que los apoyan todavía y tienen a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a la Comisión de Derechos Humanos que le están favoreciendo. Entonces ellos no van a ver eso como malo, sino que hay que seguir el desfile. Hay que seguir porque no hay nada que los detenga, que le impida. O sea, ya le quitaron la etiqueta de malo. Ahora, si me agrada y me gusta, lo hago. Porque yo no tengo ya la parte moral que antes me tenía, que la conciencia me decía, aguante allí. Ya no, ya esa represa se rompió. Se rompió. Y ahora está inundando por todos lados donde va esa agua sucia, podrida, infectada, maloliente, y está afectando a todo el resto. Allí entra entonces que nosotros como hombres y mujeres con una conciencia moral. Benita, aquí hay una pregunta para ti de parte de una joven que se llama Connie Bryan. Pastor, ¿cómo está la iglesia preparada para cuando lleguen estas personas transgéneros a la iglesia? Wow. Mire, nosotros hemos dicho en este programa una y otra vez que nosotros no odiamos al ser humano, ningún ser humano, no importa su condición, no importa su elección, lo que ha tomado o ha elegido. Pero una cosa nosotros sabemos, cuando una persona llega a la iglesia, póngale a los caminos del Señor, esa persona se expone a sufrir cambios y cambios en su estructura mental, cambios en su estructura social. Son cambios porque el evangelio es un agente de cambios y de transformaciones. El evangelio no nos dice a nosotros, ven al Señor, pero mantén tu vida pecaminosa. No, de ninguna manera. Entonces, el evangelio exige del creyente, del Hijo de Dios, de aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, hacer cambios en toda su estructura, hacer cambios. La Biblia nos enseña, el que robaba, ya no robe más.
sino que ahora trabaje con sus manos para dar a aquel que padece necesidad. Eso es un cambio. Y un cambio en gran manera. Porque este hombre que antes abusaba de otros, quitándole lo que era suyo, ahora él va a trabajar y le va a dar a otro. Ahí tenemos un ejemplo en la Biblia. Zaqueo, un cobrador de impuestos, que era una rata, porque se cobraba mucho más de lo que el gobierno romano le exigía. Él sacaba mucha ventaja en este sentido. Pero Zaqueo tiene un encuentro con Dios. Era como los ministros de Estado de Panamá, ¿no? Así mismo. Ahora se encuentra con el Señor. Y Zaqueo llega a ser consciente en la conversación que tiene con el Señor de que su conducta no era agradable a Dios. Y de él sale y le dice: Señor, si en algo yo he defraudado a alguien, yo se lo pago 4 veces. Wow. Imaginémonos, Pastor Juan, que un ladrón ahora salga a repartir todos sus bienes. Eso solo es un milagro de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que traer a todos. Nosotros nos toca traerlo a todos. Nosotros no hacemos acepción de personas. Todos tienen libre entrada. Pero todos tienen que ser expuestos a sufrir cambios de una forma u otra. Algunos los cambios van a ser más radicales que en otros. Eso es cierto. Porque, Pastor Juan, la gente lo ve a usted ahora ahí tras los micrófonos, bien tranquilito, afeitadito, pero la gente no lo conocía a usted. Cálmate que está mi hijo. Bueno, él debe de saberlo. La gente no te conoció así. La gente, si te hubiera conocido ahí, la gente, ninguno queda en la transmisión de este programa. Lo mismo que a mí. Porque la gente me hubiera visto y dice: no, ahí viene Mena, vámonos. Pero Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, ha podido trabajar en nosotros porque se lo hemos permitido. Le hemos dicho: Señor, ya yo no quiero esa vida. Pastor Juan, yo estaba frustrado, mi hermana Zulay, yo estaba frustrado. Ya yo no quería nada con esa vida que yo estaba viviendo anteriormente. Yo buscaba un escape porque esa vida no me daba satisfacción. Y yo tengo que decirle una realidad: ningún homosexual se siente feliz, porque no puede ser feliz bajo esa condición. El borracho no es feliz siendo un borracho. El adúltero no es feliz siendo adúltero. Llega un momento cuando uno siente el hastío de la práctica esa que uno lleva y uno anhela un cambio. Entiendo que muchas veces no es fácil, porque cuando el diablo te agarra no te quiere soltar, pero bendito sea Dios, hay un poder mayor, que ese es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo y a través de mi entrega incondicional y mi deseo de cambio, que el Señor trabaja y nos va transformando, va sacando toda esa basura que teníamos nosotros, esos deseos, esos pensamientos que estábamos teniendo nosotros, y nos da un cambio ahora. Empezamos a descubrir la vida como es realmente y vivir esa vida que es agradable ante los ojos de Dios y esa vida que trae satisfacción para nosotros. Ya no vivimos escondiéndonos para andar con otras mujeres. Respetamos a las que tenemos. Mi alma alaba a Dios por eso. Ya no se gasta uno la plata de la comida de la familia, de la ropa, de los cuadernos, del estudio de los niños en alcohol, sino que ahora ese hombre que era un borracho es transformado por el poder de Dios y apenas cobra, va a su casa, busca a su mujer y sus hijos y lo lleva al almacén para comprar. Esos son los cambios. Jesús se encontró con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob, una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era todavía su marido, realmente era un marido ajeno. Pero cuando esa mujer tuvo ese encuentro con Jesús, ella cambió radicalmente. Ella cambió. Entonces, el evangelio es un evangelio de cambios y de transformación.
las personas que van a la iglesia, bendito sea el Señor, que no permite que Dios los transforme, esa persona solo está ocupando un lugar en la iglesia. Yo hablé, Pastor Juan, de un joven en República Dominicana. Es un hombre joven, tiene quizás, yo le calculo, no más de 28 a 30 años. Y él presenta la foto de cómo era su vida antes. Y él sale vestido de mujer, una mujer completa. Era difícil hacer un reconocimiento a ese hombre, a ese muchacho. Pero un día, él se sentía triste y vacío en la vida que estaba viviendo. Y abrió su corazón al Señor Jesús. Hoy en día es un pastor en su iglesia. Y es una iglesia donde entran tantos homosexuales, pero todos tienen un encuentro con Jesús y su vida ha ido cambiando. Entonces, el hombre busca alejarse de Dios, aquel pervertido que tiene la mente cauterizada, que no quiere saber de Dios. Esos son los que no, esta es la vida que queremos y viven cada vez hundiéndose más en ese lodo cenagoso de la perversión. Y otros que sí quieren escapar, y la iglesia es el buen lugar para que ellos lleguen y ser ministrados por el Espíritu de Dios para cambiarlo y devolverlo a la sociedad como hombres y mujeres de bien, cambiados y transformados por el poder de Dios. Ahora, eso suena bonito, ¿no? Y es lo que esperamos. Pero, licenciada Zulay, tengo un caso que recientemente pasó aquí en Georgia y quiero hacerle una pregunta a usted, licenciada, pero para que me lo conteste científicamente, ¿no? Esto que está en Romanos, que es la proyección de una mente reprobada. Científicamente, ¿cómo enmarco yo este término mente reprobada? Demente, loco. ¿Qué término científico le doy yo a esta aplicación bíblica de mente reprobada? ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí en Georgia, ahora día, pasó un caso de que un jovencito que se sentía despechado, se sentía bravo, fue a 3 diferentes locales de masajes aquí en Georgia y en cada uno de los locales mató a estas operadoras asiáticas que estaban ahí y simple y llanamente lo hizo porque estaba molesto. No sé si Omar tiene el video y luego la licenciada, explíqueme cómo científicamente usted puede interpretarme la palabra mente reprobada. Omar. El sospechoso de matar a 8 personas en 3 tiroteos en spas en el área de Atlanta negó haberlo hecho por odio racial. Esta había sido una de las preocupaciones, dado que entre las víctimas hay 6 de ascendencia asiática. Luz Resultado reporta. Se describe a sí mismo como un adicto sexual y los spas en los que disparó indiscriminadamente dejando 8 personas fallecidas le despertaban la tentación. Por eso quería eliminarlos, confesó Robert Aaron Long a la policía. The suspect did take responsibility for the shootings. He claims that these, and as the chief said, this is still early, but he does claim that it was not racially motivated. La posibilidad de un crimen de odio fue la primera sospecha porque 6 de las víctimas son de ascendencia asiática. Long ha declarado ser responsable de 3 tiroteos en spas ubicados en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. El primer incidente se reportó ayer en la tarde en el condado de Cherokee. Una mujer que se escondía fue quien llamó al 911 reportando a un hombre armado. En ese ataque murieron 4 personas y un latino resultó herido. Elías Hernández Ortiz, de 30 años de edad. Estaban 2 hispanos adentro. Había 2 hispanos adentro. Uno de los cuales herido. Uno el herido y el otro tomando el masaje con su esposa también. Su esposa es la americana que falleció. Menos de una hora después se reportaron más disparos en otro establecimiento en el noroeste de Atlanta. Ahí encontraron a 3 mujeres muertas. Y mientras la policía revisaba la escena del crimen, fueron alertados sobre disparos al otro lado de la calle, donde encontraron a la 8ª víctima. Fue la propia familia del joven de 21 años quien lo identificó y llamó a las autoridades al reconocer su automóvil. Hoy, Robert Aaron Long fue formalmente acusado con múltiples cargos de homicidio.
Las autoridades informaron también que Long confesó venir en camino aquí a la Florida, en donde planeaba continuar con sus ataques. Creen que la actuación rápida y eficaz de la policía previno más tragedias. José. ¿Qué le parece, licenciada? Él dice abiertamente, no, lo mío no fue un crimen racial. Yo soy un enfermo sexual. Ojo, a este punto es que esta ideología de los géneros quiere llevar a nuestra juventud, a nuestra sociedad, a convertirse en personas como este joven, que Dios lo ayude y que le dé paz a su familia, ¿verdad? Porque nadie quiere tener en su familia una persona así, pero esto va a ser el producto diario de lo que veamos en la sociedad por este formato o este patrón de ideología de género. ¿O será que estos señores gobernadores no ven esta clase de noticias? No le interesa. Él abiertamente dijo, no es un crimen racial lo mío. Yo me considero un enfermo sexual. Ahora, licenciada, defíname, por favor, científicamente este término bíblico que se llama mente reprobada. Bueno, con la noticia que acabamos de ver ahorita, tienes un ejemplo práctico de lo que es una mente reprobada, donde primero el joven se llama a sí mismo un enfermo sexual. Entonces, evidentemente, la enfermedad mental viene desde la sexualidad, porque la sexualidad es un límite para el perfil psicológico. Me explico, el aporte de papá, que da su perfil de hombre, y el aporte de mamá, que da el perfil de la mujer, genera un equilibrio psicológico en el niño. Cuando se violenta todo eso y empieza la confusión sexual, entra como decíamos allí, a la falta de cordura y al desbordamiento mental, y es donde empieza la mente reprobada. Yo creo que hay unas 4 características interesantes de la mente reprobada que aparece en Romanos, evidentemente, y que psicológicamente hay un perfil de una mente reprobada, entendiendo que el perfil psicológico es cuando no hay una plataforma de lo que es un concepto claro. Entonces, la primera característica de una mente reprobada es que no tiene conceptos definidos de sexualidad. Primero, no existe varón, no existe hembra, no existen líneas de respeto, no hay líneas de autoridad, no existe un valor de la vida. Entonces, lo primero que tiene esa persona es que no tiene conceptos claros. Segundo, no tiene ningún tipo de cordura para hacer un razonamiento lógico. O sea, ¿por qué voy a matar a esa gente? ¿Qué tiene que ver esa gente con lo que yo estoy sintiendo? Simplemente es un deseo de hacer el mal, lo que decía en Génesis 6. La gente pensaba de continuo en lo mal. Una mente reprobada es aquella que piensa de continuo en lo malo. Tercero, no tiene límites. No hay un límite. Estamos en presencia de una generación que no tiene restricciones, no tiene límite, no tiene moralidad y no tiene conceptos claros. Esto es lo que se está formando ahora. Estamos en presencia de la fabricación, vamos a decir, la incubadora de todos estos enfermos patológicos, enfermedades crónicas sin solución, la está dando esta ideología de género. Pero lo que más me preocupa a mí, vuelvo otra vez a repetir, no son las patologías que están en la sociedad, sino que la iglesia, y quiero responderle la pregunta a la persona que escribió sobre cómo está la iglesia preparada para recibir un transgénero. En mi opinión, la iglesia no está preparada. Yo, haciendo un análisis general, yo estoy entendiendo que la iglesia no está preparada. ¿Cómo sé yo que no está preparada? Porque no está manejando los recursos. Entonces nosotros creemos que o lo demonizamos, eso es un demonio. No, tú no puedes satanizar todo porque tú tienes que ver el alma de esa persona. Entonces tú no puedes decir que es un satanazo que te está entrando, una satanasa. Si te está entrando un hombre vestido de mujer o te está entrando un hombre que ahora quiere ser mujer, es su alma la que está en juego.
¿Hasta dónde la iglesia, los líderes y la misma congregación está preparada para recibir los transexuales? Los niños trans, los jóvenes trans y los adultos trans. ¿Ah? ¿Hasta dónde la iglesia maneja recursos y herramientas? Y repito, evidentemente las herramientas y los recursos de la oración y la liberación, la iglesia lo debe manejar, porque es su fundamento. Pero estoy hablando del punto de vista psicológico, porque somos un ente psicológico que tenemos que socializar con esa persona entra, y ¿qué pasa si esa persona dice, yo no quiero salir de la transexualidad y yo quiero ser miembro de aquí? ¿Qué respuesta le das? Y quiero ¿Qué cantar, respuesta? y quiero cantar en el coro. Ajá, y yo quiero que usted me coloque en el coro y yo quiero que usted reciba mis diezmos y ofrendas. Yo trabajo en un prostíbulo, yo soy transgénero y ese es dinero que yo quiero dar a la iglesia. Y quiero Y yo quiero traer a todos mis transgéneros para acá. A mi amiga a la iglesia. Exacto. Y yo quiero traer a mi pareja para acá. O sea, la gran pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para manejar esta situación? ¿Estamos dando herramientas a los líderes y a la iglesia? Porque de verdad ese tema me llama la atención a mí. ¿Hasta dónde un niño? Porque imagínate, en estos días un joven que se hizo transexual, el papá le dijo que no lo iba a llamar hija y él llamó a la policía y pusieron preso al papá. Entonces, la pregunta es, ¿la iglesia maneja herramientas? ¿La familia maneja herramientas? ¿Quién está dando estas herramientas y estos recursos para manejar la transexualidad? Para manejar una pareja, yo como orientadora, yo como terapeuta, me viene una pareja transgénero y me viene a pedir consejería, ¿estoy yo preparada para? O sea, es tremenda la pregunta que se nos hace. Y yo le decía, por ejemplo, 4 características, o sea, ya vimos las 4 características de esta generación a nivel perfil psicológico. No tiene moralidad, no tiene restricción, no tiene límite y no tiene conceptos claros. Ahora yo te voy a decir las 4 características de una relación homosexual, bien sea de pareja o de lesbiana, y que ellos quieren adoptar un niño. Porque, ¿dónde está el concepto nuevo de familia? En una pareja en una, ay Dios mío, Sí, ya va que me fui de la, no, ahí está, te oímos. estoy aquí, Sí, fuerte. se escucha por lo menos, porque ahora se me fue la Sí, pantalla, bendito está bien, Cristo. ahí la vemos. Ay, bueno, gloria a Dios, porque yo no veo. Aquí la vemos. Retomo nuevamente. ¿Hasta dónde nosotros estamos teniendo realmente una concepción clara de cómo ayudar a esas personas? O sea, ¿hasta dónde estamos nosotros preparándonos para la guerra que viene? Porque es una guerra ideológica. Correcto. Es una guerra ideológica y que nuestras ideas tienen que estar con autoridad y con poder. Es una guerra de verdad tremenda. Yo no sé si me están viendo. Sí la vemos. Sí la vemos, licenciada. Okay. Adelante. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Cierto. Ahora sí, fuerte. ¿Hasta dónde nosotros estamos preparados para enfrentar esta guerra ideológica? ¿Hasta dónde tenemos armas espirituales que sean congruentes y entendibles por aquellos que están en ese mundo? Que no se sientan menospreciados, discriminados, rechazados, pero que puedan ser atendidos como una alma que necesita ser salvada, una mente que tiene que ser reeducada y un espíritu que tiene que ser renacido. Entonces decíamos que estas parejas homosexuales y lesbianas necesitan ayuda y que estas parejas que están adoptando niños, ¿cómo crece ese niño en una relación de 2 mujeres o de 2 hombres? Cuyas características están basadas psicológicas en 4 características importantes.
Primero, que la relación homosexual es una relación que tiene infidelidad, tiene más alto porcentaje las parejas homosexuales y lesbianas a ser infieles que las heterosexuales. Luego tiene otra característica, son dependientes emocionales. Tiene mayor porcentaje una pareja que es homosexual, bien sea y lesbiana, de ser dependientes y codependientes sentimentales y emocionales que una heterosexual. Luego tiene otra tercera característica, que hay consumo de alcohol y droga en mucho más alto nivel que una pareja heterosexual. Y finalmente, no tienen garantía de mantenerse en la relación. Es decir, hay una incertidumbre. Estas 4 características, imagínate el perfil de ese niño adoptado en medio de este perfil psicológico de una relación de una pareja homosexual. Calcúlale, súmale eso a una transexualidad. De verdad, la iglesia debe buscar recursos directamente del cielo para poder ayudar, para poder intervenir y poder salvar la sociedad con el diseño de Dios. Ahora, yo pienso, licenciada y pastor Mena, no sé, Menita, tú que eres ministro a tiempo completo, ¿verdad? Yo pienso que la iglesia no está preparada para esto. Esto ha sorprendido a la iglesia, esto ha sido bien fuerte y la iglesia ni siquiera tiene la herramienta. Y no tiene la herramienta por la postura religiosa que la iglesia insiste en mantener. Imagínese de verdad, usted mañana domingo inicia su culto del día domingo y estamos cantando coro y alabanza y luego sube el predicador y vemos que entra una rubia de esta agarrada con otra y se van a sentar en la parte de adelante. ¿Cuál va a ser la reacción de la congregación? O todo el mundo fijarse y entonces el ministro que está delante por falta de recursos empieza a lanzar piedra arriba, ¿no? Y cambia el mensaje y entonces en el nombre del Señor empieza a hablar que se van a ir al infierno. La iglesia no está preparada para esto. La iglesia todavía insiste en vivir en esta fantasía de religión y la iglesia no ha querido actualizarse a la proyección real de lo que es lo que vivimos hoy. Por esto que este programa es un programa de verdades presentes, no de fantasía religiosa. Y alguien me dice que la proyección de Sin Pelos en la Lengua es bien fuerte. Y le digo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? Y él dice, oren, sí. Usted no sabe que cuando el muro lo estaban reconstruyendo, dice que en una mano tenía la herramienta y en la otra mano que tenía una espada. Así que se trabajaba y se peleaba. Y la iglesia tiene que dejar esa comodidad y este juego religioso de estar llamando a la gente bajo una perfilación inexacta y tratar de vender un falso sentido de santidad que aún la iglesia ni posee. Porque somos personas hasta hipócritas, pues hablamos de una santidad que no la vivimos al 100%. Pero la realidad es que hay un gobierno y hay un movimiento fuera de la iglesia que está impulsando al pueblo a una situación como esta. Imagínese ese joven. Imagínese cuando esta ideología de los géneros empiece a fructificar. Multiplique por 100 cada día esta clase de asesinato. Y al mes multiplique por 1000 cada mes esta clase de eventos. Porque la mente reprobada lleva a un hombre a un estado de enfermedad mental, un desequilibrio mental. Eso era lo que quería, licenciada, que me dijera para que no digan que soy yo. Una persona de mente reprobada perdió el equilibrio de su facultad mental. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia lo marca bien claramente. Dice, cambia el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Deshonrando entre sí su propio cuerpo, dice. Acostándose hombre con hombre, encendiéndose en su lascivia hombre con hombre y mujer con mujer.
Y esto es el producto de un estado de demencia, de locura. ¿A qué quieren llevar a la juventud, a la sociedad, con la implantación de esta ideología de los géneros? Y a mí me duele a ver la situación de ese jovencito. Pero el camino que se están labrando o el camino que están tratando de establecer para nuestra sociedad es tener un montón de locos como ese muchacho. Un montón de locos como ese muchacho y una sociedad completamente inestable emocionalmente y espiritualmente. ¿Cuál es el nuevo modelo que piensa establecer este gobierno profundo y este grupo de gente irreverente a Dios? Tener un mundo de gente loca, un mundo de gente demente, un mundo que se salga de lo que es la proyección de la cordura, un mundo donde nadie respete a nadie y lo que hay es una anarquía en todas partes. Que si usted sale con su niño y hay un loco que se enamoró de su niño, que él tenga la opción y el respaldo de la ley de tocarte a tu niño en tu cara y que tú no le puedas dar un golpe. Porque como decía usted, el padre no le quiso llamar niña, no le quiso llamar niña a su niño. ¿Y qué hizo el niño? Llamó a la policía. ¿Y a quién favoreció la policía? Al que está conforme a la proyección que la sociedad está vendiendo. Pregúntame yo, Pastor Mena, pregúntame yo. Y yo estoy aquí divagando en mi mente porque yo soy un cristiano radical y a lo mejor estoy loco. El que está loco soy yo, porque no encajo en el modelo de la sociedad, ¿verdad? Pero pregúntame yo, Mena. Usted va con su esposa al mall y de repente su esposa le dice, amor, espérame aquí que quiero entrar al baño. Y uno como esposo siempre se queda afuera esperando, ¿verdad? Y de repente usted ve que en ese mismo baño se va metiendo un hombre. ¿Qué hace usted? Se pone a cantar corito, dice aleluya o le mete un manotazo para preguntarle qué va a hacer allá adentro. Y esto lo que va a traer es este estado de anarquía, de violencia, de locura. Porque si mi esposa está en un baño, yo no le voy a permitir a ningún hombre entrar a este baño hasta que mi esposa salga. Pero la ley dice que yo no puedo impedirle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Levantar un grupo de gente con moral que forzosamente vaya en contra de la ley. Mire esto, licenciada. Mire a dónde vamos a llegar con este nuevo modelo que está preparando este gobierno oscuro. Tener un grupo de gente moralista que vaya en contra de la ley inmoral. Pastor Mena, ¿qué va a hacer usted cuando se quiera meter un hombre al mismo baño donde su esposa entró unos minutos antes? Los micrófonos son suyos. Y le pregunto porque usted es un hombre espiritual. Y yo sé que usted me va a decir que va a orar en el espíritu. Yo creo que lo que tenemos que hacer lo estamos haciendo ahora. Tenemos que levantar nuestra voz antes de. Ahora ya hay lugares en Estados Unidos que ya está implantado. La pregunta sí, lo que bien se ha dicho, y la licenciada Zulay, y tú lo has confirmado también, lo has ratificado, la iglesia como que viviera en otra dimensión. O vive en otra dimensión o ha malinterpretado los principios de la palabra del Señor. A nosotros nos agarra muchas veces desprevenido las cosas que suceden. Porque no nos preparamos pensando en el mañana. La iglesia se ve a veces desbordada por la situación porque no tuvo la capacidad de adelantarse a lo que venía. Tener una visión más amplia en el Señor de las cosas que estaban por suceder y tristemente se ha desbordado esta situación y entonces la iglesia es más reaccionaria, reacciona por.
que algo ya sucedió y no tiene esa idea o ese concepto de anticipar las cosas antes que sucedan. Sí es cierto que la iglesia no se ha preparado cabalmente, voy a decir, aunque la iglesia cuenta con recursos espirituales, lo entendemos, pero se requieren también otro tipo de recursos, y ahí es donde la motivación tiene que venir de parte del liderazgo de la iglesia, llámese pastores, llámese diáconos, llámese pues líderes conciliares y todo, de motivar a la iglesia para armar un paquete de hombres y mujeres, no solo que ayunen y oren, que tengan autoridad espiritual, sino también tengan el conocimiento científico acerca de las cosas. Porque como bien decía la hermana Zulay, pues no todo el tiempo las cosas son demonios. No todo el tiempo. De repente la persona fue mal criada en un concepto errado. Y por eso aprendió esa mala forma, esa mala manera. Nosotros sabemos que muchos de esos niños que son gay ha sido producto de la crianza de su madre. La madre, como quería una niña, entonces lo vistió como niña y le permitió jugar con muñecas y todas esas cosas y ponerse ropita de mujer si tenía hermana, usar la ropita íntima de las hermanas y todo eso. Entonces provocaron esa situación. Y allí entra también el trabajo de personas de experiencia, de conocimiento, psicólogos, psiquiatras, que puedan ayudar mucho mejor. Yo he trabajado con una psicóloga aquí en Panamá. Esta hermana tiene su oficina donde atiende y yo le he llevado varios casos de la iglesia a ella, porque sé que no es tanto de reprender, de echar fuera demonios, sino que una persona con el conocimiento en la psicología atienda a la persona. Una vez llevé un caso, una jovencita, ella tiene una niña, estaba la niña pequeña en aquel entonces, y yo se la llevé para que la licenciada me la atendiera. Y ella me dijo, y le dijo a la mamá de la niña, salgan de la oficina, por favor, un momento, porque yo tengo que atender a esta jovencita. Y salimos como a la media hora. Ella nos llamó y me llamó a mí personalmente primero. Venga, Pastor Mena. Cuando yo entré a la oficina de ella, yo vi cómo entra uno a un campo de batalla, cosas regadas por todos lados, y un vaso de agua se lo habían echado a su laptop a la licenciada. Ella me dice, no se preocupe, yo provoqué esto. Y me dice, lo provoqué porque yo quería ver la reacción de ella, quería saber si ella era un peligro para su niña y si es un peligro para su niña. Y entonces ahí nos dio las direcciones que teníamos que tomar. Y gracias a Dios, hoy en día la jovencita está bastante controlada. Pero entonces se requiere un trabajo en ese sentido, un trabajo mancomunado, la parte espiritual, pero también la parte que tiene el conocimiento para tratar estos temas, porque no podemos desechar a un psiquiatra, a una psicóloga, no podemos desechar, la iglesia la necesita. Entonces la iglesia requiere de tener un equipo que sean de múltiples factores en ambos lados para poder brindar una atención adecuada. Hay personas que vienen mentalmente afectadas a los pies del Señor y uno se la pasa reprendiendo y de repente la persona tiene un momento de lucidez, pero a los 2 o 3 días después vuelve otra vez a lo mismo. Entonces ya hay una situación que requiere no solamente la intervención de personas que se dedican también a liberar, sino de personas que conocen la materia un poco más a fondo y pueden brindar esa ayuda juntamente con los pastores o aquellas personas que tienen este ministerio. Entonces la iglesia necesita, nosotros tenemos que adelantarnos a las cosas y no esperar que las cosas ocurran para entonces reaccionar. No, hay que estar adelantado a esto y se requiere entonces una preparación, porque van a venir, no un caso, será un caso, van a ser muchos casos los que van a venir a la iglesia. Y la iglesia tiene que prepararse. No podemos ser radicales, cerrarle la puerta, decir, no, aquí usted no entra, no queremos nada que ver con
los LGTBIQ más plus X, Z y de todo. No los queremos, no. Hay que atenderlos porque hay que darles la oportunidad que el Señor nos dio a nosotros también. Pastor Juan. Le decía a un ministro, a uno de mis hijos espirituales, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo de que tu pastor sea un psicólogo, porque esto de psicología tiene que ver con brujería. Mire, le decía un pastor de mis ovejas, le decía así: si yo fuera usted, me moviera de su iglesia, porque si su pastor es psicólogo, hay que tenerle cuidado. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Un montón de gente apartada de la verdad, del conocimiento, que no ha cultivado su intelecto y vive aún a esta altura del partido bajo preceptos religiosos y emocionales. Entonces estamos desarmados, sin herramientas, y no somos funcionales. Y por eso es que el enemigo saca tanta ventaja. Alguien escribía, mire, no sé si es verdad, no sé si es mentira, pero dice que al parecer este jovencito que hizo este crimen feo pertenecía o iba a una iglesia y participaba mucho de retiro de jóvenes. Ahí está. Mire eso. Si es verdad, es mentira, bueno, ahí está la proyección. Y volvemos a decir qué pasa cuando entre una pareja de homosexual abrazado en tu iglesia. Le decimos a los porteros que lo pasen a la oficina y lo hurtan. Le decimos no pueden entrar y formamos un alboroto en la entrada de la iglesia, o lo dejamos entrar y salen nuestros hermanos religiosos diciendo el pastor está permitiendo que los gays entren a la iglesia. Porque toda esta va a ser la reacción que se va a dar por falta de una iglesia que no está educada y por falta de una iglesia que no tiene herramientas. Ahora, ¿cómo veo yo, si Cristo no viene, la iglesia en 5 años? La veo de esta manera. La veo en un grupo de iglesias que se han preparado y saben solventar la situación. Y lo otro, un montón de iglesias con problemas legales de demanda y de cárceles por no saber manejar la situación. Esto ya se multiplicó, licenciada. Esto no va para las aulas. Al contrario, esto sigue multiplicándose. Y esto obliga a los dirigentes de la iglesia a educarse, a prepararse y a capacitarse. ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué no se crean seminarios de estos? ¿Por qué no se habla al liderazgo de la iglesia de cómo atender un caso de un homosexual o de una lesbiana que llegue a la iglesia? Estos no son temas porque la gente lo ve muy diabólico, muy satánico, y de verdad tiene que ver con demonios y satanismo, pero tuvo que haber una puerta que se abriera para que esto se manifestara. Y a lo mejor fue el rechazo de un padre, o el abuso de un padrastro, o el golpe de un padrino y que no tenía el sentimiento a sus hijos, y él fue causando, ¿verdad?, esa deformidad en la vida del individuo hasta que llegó a la situación donde está. ¿Por qué mejor no vamos a ese punto abajo, a ese punto oscuro, y tratamos de sanar para luego presentar lo que es el evangelio y provocar el cambio en la gente? Pero no somos capaces y decimos tiene el espíritu de Jezabel, está endemoniado, el espíritu de Acab lo dominó, y lo que preferimos es hacer un super show de echar fuera demonios cuando ni siquiera tenemos esa autoridad porque no buscamos a Dios de la manera correcta. ¿Y cuál es la próxima salida? No lo dejen entrar más. Y con lo que está la ley o la manera en que la ley está ejerciendo, esto va a ser el causal de que muchas iglesias sean cerradas por la no habilidad y la no capacidad de poder resolver. Esto es lo que la iglesia católica se está limpiando. Por eso no tiró la papa caliente, porque la iglesia católica tiene buenos sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, consejeros y científicos. La iglesia lo único que tiene es un montón de gente emocional pensando que son más santos que los demás
y ni siquiera cultivan el intelecto para poder hacer agentes de cambio. El evangelio de Cristo era integral, hermano. Cristo hablaba con prostitutas, con ladrones. Le llevaba el mensaje, sabía cómo llegar. ¿Se acuerdan la mujer del pozo, la samaritana? ¿Por qué el Señor le pregunta cuántos maridos tiene? ¿Dónde está tu marido? Porque esta no fue una pregunta al azar. Jesús se dio cuenta o discernió lo que la señora estaba haciendo ahí. Dijo, ay, esta señora es prostituta, se está vendiendo aquí. Pero no le puedo llamar abiertamente prostituta. Pero le voy a dar a ella la oportunidad de que me presente su situación, su condición. Y le dijo, oye, ¿por qué estás sola aquí? ¿Dónde está tu esposo? Y ya ella, a ser confrontada de esta manera tan sabia por Jesús, le dijo, no tengo esposo, pero tenía uno en la casa. Y 5 había tenido y ninguno estaba con ella. ¿Qué le dijo ella también indirectamente, sin decirle, Señor, soy una prostituta? Ella le dijo eso, Señor, es que yo soy prostituta, sin usar la palabra prostituta. Y Jesús la confrontó, haciéndola ver que él sabía que era prostituta, sin tener que usar la palabra prostitución. Pero cuando uno no tiene la herramienta licenciada, cuando uno no tiene la habilidad, no tiene el diálogo, el léxico, porque no ha cultivado nada, ¿cómo confronta a una persona así? Ah, no, hasta que usted deje de adulterar o fornicar, hasta que usted deje de ser prostituta, entonces usted regresan aquí. Ahí dice, pero los pastores no hablan con ellas. Ahí está. Cuando una persona entre a tu iglesia, ¿qué vas a hacer tú? Porque esto es lo que viene y viene no de uno en uno. Esto viene a gran escala. Esto es lo próximo que se avecina. Esto es lo que va a detonar el punto de persecución contra la iglesia. Esto es, y lo estamos diciendo aquí en Sin Pelo en la Lengua. Y quizás muchos estén en su casa poniéndonos cruces ahora y diciendo, los reprendo, porque esta es la posición de la iglesia. Pero la realidad es que esto es una enfermedad mundial que no se ve como enfermedad, sino que se ve como el próximo modelo a seguir en la sociedad. Y la iglesia está metida en medio de la sociedad. Licenciada, soluciones. Los micrófonos son suyos. Exacto. Esto se ve como un COVID, peor que el COVID, porque esto va a ser una infección mental. Estos conceptos se están estableciendo en el sistema educativo, en el sistema político, en el sistema comercial, en la moda, en todas partes. Entonces la iglesia tiene que adecuarse para poder enviar el mensaje. Nosotros somos los evangelizadores, los evangelistas de esta generación y no nos podemos esconder, no podemos meter la cabeza como el avestruz. Tenemos que enfrentar estas demandas emocionales, espirituales de todas estas mentes reprobadas. Imagínate tener que darle terapia a un niño de 5 años con una mentalidad reprobada en su sexualidad porque se siente transgénero. Imagínate tú tener que atender a una persona que tiene 50 años y se siente una niña de 6. O que un miembro de la iglesia que sea fiel esté pasando una situación así con un hijo suyo y él diga, lo tengo que llevar a la iglesia porque ahí es mi punto de fe y de esperanza, y tú le digas, es que yo no puedo hacer nada por él. Pues, exacto. Entonces la iglesia tiene que crear, como entendemos así, las demandas de esta sociedad. Nosotros tenemos que cumplir estas demandas. Y tenemos que, así como Noé metió como le dio la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios para Noé? Mete en el arca
al matrimonio heterosexual de los animales, el varón y el macho, mete a tus hijos con su esposa y métete tú con tu esposa. Entonces debe haber el arca es la salvación, ¿verdad? Que es Jesucristo, pero tenemos que buscar una solución para llevar la salvación a esta gente. Y yo creo que tiene que ir en varias direcciones. Uno, tenemos que hacer programas sociales, un programa social que pueda reconstruir mentalmente a esos confundidos, a todas esas mentes enfermas sexuales. Tenemos que llevar sanidad de la sexualidad. Tenemos que llevar programas sociales para la comunidad, tanto la comunidad transgénero, porque lo que dijo el pastor Mena, la comunidad transgénero tiene mayor índice de suicidio, la comunidad transgéneros y LGTB y todo su asterisco, Q, toda esa gente tiene mayor índice de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de confusiones mentales. Entonces, ahí tenemos que ir, tenemos que ser evangelizadores de esa gente, porque Cristo murió por ellos y tenemos que llevarle el plan de salvación. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. El Señor nos dirá cómo y cuándo. Pero yo creo que también tenemos que hacer un programa importante, reeducar a las familias con estas herramientas. La familia que está en la iglesia, por lo menos la que ya está asistiendo a la iglesia, tenemos que darle herramientas para manejar, porque esa familia puede tener un hijo transgénero o puede tener una hija que se enamoró, entonces, de un transgénero, qué sé yo, cuántas situaciones puede manejar la familia de la iglesia, los padres. ¿Qué pasa si el amiguito de mi hijo es un transgénero? ¿Cómo lo va a atender mi hijo? ¿Va a compartir con él? ¿No va a compartir? ¿Qué pasa si en el equipo de fútbol donde todos tenemos un transexual? Entonces, ¿hasta dónde nosotros le estamos dando herramientas eficaces y eficientes a la familia, a los matrimonios? Tenemos que fortalecer y meter al matrimonio en el arca. ¿Qué es meter el matrimonio en el arca? Darle herramientas para que el matrimonio se pueda sostener. Mira, durante 40 días y 40 noches llovió. Y yo creo que este diluvio de locura y de ideas viene y tenemos que meter a los matrimonios en el arca para que no se destruyan. Porque si no, mire, estas ideas locas van a destruir la sexualidad de los jóvenes, los matrimonios, los padres no van a saber qué van a hacer con los hijos, si los hijos van a poner preso a los padres. Imagínate, entonces aquí vamos a tener una locura. Ya está empezando a caer la lluvia, eso quiere decir que no se va a detener. Ya la lluvia está clac, clac, clac cayendo. Quiere que le diga que hace unos meses atrás un pastor me llamó para que fuera a su iglesia y conversara con su hija. Porque la esposa del pastor le revisó sin querer queriendo el celular a su hija y encontró a su hija besándose con una compañerita de la escuela. Y la mamá se volvió loca y le dio tanto golpe a la niña que después no se atrevían a mandarla a la escuela porque la habían marcado. Y el papá asustado, ¿verdad? Me llama y me dice, doctor, por favor, atiéndala, usted puede hablar. Y cuando fui, le digo, ¿qué es lo que pasa? No, que mi esposa dice que mi niña se estaba... Y cuando llamo a la esposa del pastor me dice, no, es que ella es una degenerada, es salvaje, que es lo que quiere destruirnos la iglesia, papá. Dice, váyase a tomar un café. Y le digo al hermano, tráeme a la niña. Y me mete a la niña en la oficina y yo comienzo a conversar con ella, ¿verdad? No está el papá, no está la mamá. Y yo le digo, yo te entiendo, yo fui joven alguna vez también y te entiendo. Y ella se pone a llorar y me dice, a mí no me gustan las mujeres. Y le digo, pero mami dice que te vio una foto besándote con una amiguita. Y me dijo, esa es my best friend. Es su mejor amiga. Y esa foto nos la tomamos como recuerdo. Pero no me gustan las mujeres. Y yo dije, ¿tú le dijiste eso a tu mamá? Y dijo, sí, pero mami no me hizo caso. Y me hizo así. Y me enseñó el señor golpe aquí. Y me dice, me dio aquí. Y yo con mami no puedo hablar. Y le digo, dime la verdad. ¿Te gustan o no te gustan?
Y ella me dice, no, a mí quien me gusta y me da el nombre de un niñito de su iglesia. A mí no me gustan las mujeres, pero mami la satanizó. Y al no tener recursos la golpeó. Y esta es la situación dolorosa que va a pasar, al menos que cambiemos nuestra postura. Y no estamos hablando de permitir la entrada para corromper la iglesia, no, sino transformar la iglesia o tener un departamento en la iglesia con personas preparadas para poder darle un seguimiento emocional y espiritual a esta persona. Y si no son gay nada y están confundidos. Y si no son lesbianas nada, pero esta ideología de los géneros lo tiene revuelto. ¿Será que no somos nosotros la luz adecuada para alumbrarle el camino a esos jóvenes? Pastor Mena, lo veo callado. Los micrófonos son suyos. Necesitamos a veces hacer nuestras reflexiones también para llegar a un entendimiento. Esta es una situación, vamos a decirlo, nueva, un poco inédita para la iglesia también, porque tenemos que darle su pedacito de favor a la iglesia. Algo nuevo que se está enfrentando la iglesia y que posiblemente esto nos haya agarrado de sorpresa. Vamos a pensar en eso también. Pero esto no quita lo que hemos estado tratando de remarcar y de decir en nuestra preparación. Lo que me cuentas de esta madre con la niña, pues es lo que normalmente sucede, porque muchos padres no tienen la confianza o no se han ganado la confianza para con sus hijos, de tener más que la relación padre-hijo o madre-hija, ese asunto de amistad. Cuando ya la niña pasa de 13 años, ya no requiere, en cierto sentido, ese trato mamá-hija de regaño, sino de amistad, donde la madre se convierta en la mejor amiga de su hija y así la hija pueda confiarle algunas cosas de su vida que de otra manera no lo va a lograr. Porque muchas madres a palo no lo van a hacer. Ese es el concepto viejo que había antes. Se requiere ahora invertir un poquito más de tiempo, de esfuerzo, de comprensión de la situación. Pero otras veces, Pastor Juan, lo has manifestado, la mayoría de los padres que van a Estados Unidos son gente de baja educación. Entonces se les torna difícil cuando sus hijos empiezan a tener algunos cambios y ellos van a usar el método que ellos con lo que aprendieron. Porque para nosotros, ¿cuál fue el método para enderezarnos? A mí me bajaron palo bastante y garrote. Pero es que tú eras terrible, Mena. Tú eras un caso diferente. Tú eras un terrible. ¿Cómo no te iban a dar palo? Palo te quedaba chico si tú eras un terrible. Bueno, lo recibí, gracias a Dios. Agradezco a mi madre que fue la que me bajó bate, pero en cantidad. Y se logró en cierta medida el objetivo. Pero unos padres que no tienen otros recursos van a usar lo mismo. Y lo que van a hacer muchas veces es frustrar y hacer que los hijos se rebelen contra ellos. Bien decía, creo que era Connie Bryan que escribió allí, que a veces la iglesia requiere también preparación o capacitación. Y tristemente, Pastor Juan, la iglesia no hace ese tipo de inversiones. No. Muy pocas veces la iglesia llama a profesionales para brindarle a su iglesia la capacitación necesaria. Y eso es un rubro donde la iglesia está adeudándole a su propia congregación. Eso no se tiene que ver como un mal gasto de dinero, sino como una inversión que en largo o mediano plazo va a dar sus réditos, porque ya la iglesia, los hermanos de la iglesia están capacitados para brindarle esa atención primaria. Pero si la iglesia no invierte,
¿Qué hace la iglesia cuando llega, como dices, una pareja de homosexuales? No le van a dar palos, sino le van a dar lengua. Que es peor que el palo. Peor que el palo. Le van a dar en gran manera. Entonces, la iglesia requiere también tener un tipo de ministerio para atender a eso. Pero esa gente que van a estar en ese ministerio en la iglesia tienen que estar capacitados. Se les tienen que brindar todas las herramientas. Tú sabes también qué pasa, que pronto se desaniman los pastores porque invierten con profesionales como Zulay. Yo he traído a Zulay muchas veces a la iglesia, a ella y a Pedro. Y gracias a Dios que la iglesia nuestra poco a poco se ha educado para esto. Pero al principio la licenciada le puede decir, era casi una inversión nula. Iban 4, 5, 6 parejas de una iglesia de 200 y pico de personas. Pero también por esta misma cultura machista, por esta misma cultura de ignorante, las personas no iban a estos seminarios diciendo que yo no voy a exponerme a que se den cuenta que en casa pasa esto. Y preferían callar y preferían no asistir y desanimaba eso a los pastores. Pero el seguir creó en ellos, ¿verdad? Ese deseo de ir entonces y darse cuenta que otras familias dentro de la iglesia que estaban pasando la misma situación mejoraron. Y ellos fueron llegando ahí por la orillita y ahora podemos hacer un evento y por lo menos hay 100 parejas, 50 parejas, 40 parejas. Pero el problema es que como al instante no provoca el rédito, los frutos, a veces los pastores se desaniman, pero hay que ser insistente en esto. El otro también, la gente, el qué dirán de la gente. Oye, ¿qué le pasó al pastor? Ahora trayendo una sexóloga hablando de sexo, porque la gente es así. Si hay algo que es bien tremendo y bien dañino en una iglesia, es mantener una iglesia ignorante. Porque cuando todo es un tabú, todo es una malicia. Y esa señora, y no deja ni hablar al esposo, y se remenea, y se le lee, y se le lee. Sí, pero escucha lo que dice y te aseguro que tu vida va a cambiar. Vuelvo y le digo, este ministro tuvo la osadía de decirle a uno de mis muchachos, si yo fuera usted me voy. ¿Cómo es eso que un pastor es doctor en psicología? La psicología del diablo. Imagínense. Hombres que están detrás de los púlpitos. Ahora, yo no quisiera estar en un lugar donde una persona no entiende ni siquiera lo que es la psicología. Porque en realidad esto es lo que vamos a necesitar. Ministros idóneos, no idiotos, idóneos. Ministros que tengan la habilidad de poder discernir cuándo aplico en lo espiritual y cuándo aplico en lo emocional. Hello. No sé si tengo razón, licenciada Pastor Mena, pero ahora irse al extremismo de que todo es demonio es peligroso. Y mantener a una iglesia bajo esa perfilación es peligrosa. Porque luego, sin ofender a nadie, vamos a caer en el punto de tener gente faldona y pelucona pensando que eso es la salvación y que eso es la santidad. Cuando no es así. Cuando la misma Biblia enseña que es lo contrario a eso. Vuelvo y le digo, y usted lo dijo, Pastor Mena, el evangelio de Cristo es un evangelio de cambio. Pero para que un evangelio pueda llevar cambio a la vida de un individuo, tiene que ser un evangelio integral, que afecte todas las áreas del individuo. ¿Qué hace usted con un diácono que de repente el niño ya tiene 18 años, se fue de la casa y se convirtió en homosexual? ¿Sienta usted al diácono? ¿Lo bota de su iglesia? ¿Le dice, no lleve a esta gente aquí, no venga más, por favor? ¿O tiene usted la habilidad de prestarle ayuda y decirle, tráeme al hijo o tráemelo cuando no hay culto, yo le voy a dar terapia? ¿Pero qué terapia vas a darle tú? La terapia de que sal fuera demonio, y si no es demonio, ¿qué haces? ¿Qué hacemos como iglesia? Y la iglesia tiene que entender que de este punto en adelante, hasta que Cristo venga,
Esto va a ser el pan nuestro de cada día. Hay que atreverse a cambiar. Hay que atreverse a estudiar. Hay que atreverse a indagar. Hay que atreverse a mejorarse. Porque lastimosamente, aunque le duela mucho, por esto que este programa se llama Sin pelos en la lengua, no la lengua peluda, no, sin pelos en la lengua. Lastimosamente, uno no puede dar lo que uno no tiene. ¿Y cómo ayudas tú a esto que se está levantando? ¿O cómo levantas tú un muro para detener el avance de esta ideología de los géneros, si ya está abiertamente en las escuelas y en este país que es la potencia de toda Latinoamérica? Ya hay leyes que dicen le suspendemos la ayuda económica a todo colegio que no se tire en esta línea. Y esta es la línea que hay. Mira el texto en México, pues, el texto de matemática. Gente desnuda por todos lados para trabajar este concepto. ¿Cómo vamos a escapar? Sacamos a nuestros hijos de la escuela, los metemos en una botellita de mayonesa, los encerramos para que no socialicen, creamos un montón de niños miedosos, temerosos, enfermos. ¿Qué vamos a hacer? Por el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y perdónenme si yo parezco antagónico, pero la realidad es que tú no puedes esconder a tus hijos. Tú no puedes permitirle a tus hijos que socialicen. Pero, ¿cómo van a socializar, pastor, si el mundo está lleno de este asunto? Bueno, empieza a preparar, instruye al niño en su carrera para que cuando sea grande no sea parte de ella. Documéntate, lee, para que puedas prestar un servicio de calidad a la gente que vaya a tu iglesia. La gente no quiere ver cuán poderoso tú eres. La gente no quiere ver. La gente quiere estar seguro que llega a un lugar donde se le presta un servicio conforme a la necesidad existente de ellos. Y si la niña le encuentra tú una foto besándose, pues, ¿qué hace? Lo mismo que esta pastora de partirle la cabeza con un sartén, porque de esa manera le sacaba el espíritu de Jezabel. ¿Qué hacemos, licenciada? Ya tenemos casi 1 hora y media. Denme soluciones o me van a suspender aquí, no me van a dar paga. Soluciones. Bueno, ya concretando, como usted dice, proponiendo ya en esta mesa de diálogo y de discusión, soluciones. Pienso que el hogar es la verdadera escuela de valores, el hogar es la fábrica de seres humanos. Si partimos que el hogar es la fábrica de seres humanos, y tomando ese verso que usted acaba de decir, instruye al niño, pero ¿cómo voy a instruir al niño si no he instruido al padre primero? Porque el padre es el maestro, pero tenemos que nosotros como iglesia dar programas de escuela para padres, de programas de orientación a la familia para reeducar a los padres en su función, ¿entiende? Entonces yo pienso que la iglesia es la comunidad terapéutica. Tenemos que prepararnos para empezar a alojar a todos esos enfermos psiquiátricos. Pacientes psiquiátricos de la sexualidad, pacientes psiquiátricos de la ideología de género, pacientes psiquiátricos de la transexualidad. ¿Por qué? Porque la sociedad los va a formar, pero la iglesia los tiene que regenerar. La iglesia representa el arca, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos meter a la gente en esa salvación, necesitamos reconstruir conceptos de la mentalidad a todos esos enfermos mentales. Entonces pienso que primero retomar las escuelas de padres, las escuelas de matrimonio, formar y ser entrenados en esos especialistas en el área de la sexualidad basado en el diseño de Dios. Porque si buscamos especialistas, cuando vienes a ver, también nos enfermamos nosotros. Especialistas que estén en el diseño genuino de Dios
y que podamos, y podamos realmente hacer un reposicionamiento social. Yo pienso que la iglesia tiene que hacer un reposicionamiento social para enfrentar este nuevo virus de la sociedad y esta guerra ideológica sin perder su esencia. La iglesia no puede perder su esencia como el cuerpo de Cristo, como, como la salvación, como ese agente autorizado como comunidad terapéutica. Entonces, aquí estamos y yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, es lo que hay que estar haciendo todos los días, anunciando, denunciando, formando y fortaleciendo a la familia para que los niños puedan tener un lugar donde crecer sano. Porque entonces, si los matrimonios heterosexuales tampoco le modelan el diseño correcto, entonces los matrimonios homosexuales sí van a ser una familia feliz. Dos lesbianas en un programa, tienen una cuenta Instagram y son súper famosas y tienen millones de seguidores y ellas dos tienen sus hijos que adoptaron y ellas hablan de la familia, cómo se tienen que criar niños y miles de seguidores. Ellas sí tienen seguidores. Ellas sí modelan una familia correcta. ¿Qué es esto? ¿Esto es locura? ¿Por qué? Porque la iglesia no está metida en las redes sociales, la iglesia se ha orillado y se ha ubicado en el reposicionamiento social. Necesitamos ser de impacto a la sociedad con el poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor nos dará palabra a la hora de presentarnos ante Faraón. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor nos dará palabra que cuando nos metan en el horno allí no nos quemaremos, cuando nos metan con los leones no nos comerán, pero tenemos que hacer la labor profética denunciando lo que está mal y estableciendo lo que es correcto. Yo pienso, licenciada, que vamos a hacer un simposio, pero no en una iglesia, en un terreno neutral, en un salón de conferencia de un hotel. Vamos a invitar a quien quiera ir de la iglesia, del barrio, de la sociedad, de la comunidad, pero quiero también invitar homosexuales y lesbianas activos para conversar acerca de su posición y por qué se mantienen y se desarrollan ellos en eso y tener un diálogo de altura con ellos y de una u otra manera que cada uno presente su modelo y que nos diga cuál modelo va conforme a lo que una familia realmente necesita como modelo. Pero tiene que ser un diálogo de altura. Y tenemos que invitar a la iglesia y a los hermanos para que lleguen y se hagan parte de este diálogo o de este simposio, porque ¿cómo se puede presentar defensa de la fe? Conociendo bien a tu adversario, conociendo bien al enemigo y no teniendo miedo. Y lo vamos a hacer en un lugar neutral para que nadie nunca me acuse. Ningún amigo ministro nos acuse de que nosotros hemos tomado la casa de Dios para tratar de hacer o dar seminario de homosexualismo. ¿Por qué razón? Porque cuando la gente es incapaz, cuando la gente no se ha cultivado ni tienen elementos para presentar defensa de la fe, solamente le queda en su mano la difamación, que no ayuda para absolutamente nada. Pero yo creo que el próximo paso de Sin Pelos en la Lengua, porque esto va a ser de Sin Pelos en la Lengua. Vamos a tratar de hacer contacto con personas que hayan caído, estén viviendo dentro de esta vida homosexual o lesbiana, pero que sean personas de altura también. Licenciados, doctores, personas que están involucrados en este medio y que vivan y tengan un grado de profesionalismo para tratar de sopesar las cosas y ver cuál es el modelo de Dios y ver cuál es el modelo que la sociedad ha decidido tomar como su formato de vida. No sé si se atreve a tirarse al agua junto conmigo, licenciada, pero esto es lo próximo que me gustaría hacer. No sé, lo siento, mi corazón es un reto para mí. Y no sé, Mena, tú nos apoyas en la oración. Nos apoyas en la oración porque esto va a recibir crítica y esto va a ser
sin pelo en la lengua. Y como usted es el copiloto, también va a tomar pedra. Pero yo creo que esta tiene que ser la postura del diálogo, la postura de la intervención, la postura de presentar defensa de nuestra fe y de tratar de ilustrarlos aún a ellos, a su nivel de intelecto y a su nivel de conversación, y provocar en ellos un cambio para la gloria del Señor. La iglesia ya no puede callar. La iglesia no puede seguir en esta proyección de silencio, y la iglesia no puede caer en la rutina religiosa que por tantos años se ha mantenido y que no ha logrado absolutamente nada. Bueno, Mena, como usted es el copiloto aquí, los últimos 5 minutos son suyos. Fuerte. Bueno, tengo aquí la carta que le escribe el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15, un texto que ya conocemos, pero creo que es pertinente. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo creo que Pablo está motivándole a Timoteo a prepararse, a capacitarse. Escuchaba en estos días, estaba con una persona aquí en casa y él me contaba que él rehuía cada vez que se hablaba de ir a un instituto bíblico, porque él no quería saber nada de eso. Él amaba al Señor, quería servir al Señor, pero no quería la capacitación. Esta mentalidad la vemos aún en pastores, ya personas que están a cargo de una obra, que están ministrando la palabra del Señor, pero que ellos no se quieren involucrar en un tiempo de capacitación porque consideran que más que cualquier cosa, el instituto lo que le va a robar es la parte espiritual. Lo va a llenar de tanto conocimiento y no van a poder hacer la obra como se requiere. Pero creo que la exhortación del apóstol Pablo es pertinente porque es lo que le está diciendo: Timoteo, tú no sabes lo que viene más adelante. Tú eres un joven ministro de la palabra que requiere para un buen ministerio. Porque notemos la motivación. Un día te tienes que presentar delante del Señor y Él te va a pedir qué fue lo que hiciste con el ministerio que yo te di, de qué forma lo llevaste. Hay personas que llevan a su grey a punta de garrote y patada porque los maltratan, porque no tienen el recurso necesario para llevarle una palabra refrescante directa del cielo. Entonces, necesitamos, como hombres de Dios, como líderes que somos en la iglesia del Señor, capacitarnos lo más que nosotros podamos para poder presentar el mensaje correctamente, para presentar defensa, como dice Pedro, entonces, de todo aquel que demande razón acerca de nuestra fe. Y yo sé que en este caso muchas personas con este tipo de problemas que son transgénero requieren y van a requerir respuesta del evangelio. Ellos tienen un concepto ya de la iglesia, sienten la iglesia como su enemigo por algunas posturas que se ha tenido, muy radical en cierta forma. Nosotros no estamos aprobando la conducta de esta gente, pero hay que saber cómo tratarlo. Y en el texto que usamos de Juan capítulo 4, aquella mujer samaritana, el Señor supo llegar con mucho tacto para poder llegar a donde Él quería llegar con esa mujer. Usó tacto, su forma de romper el hielo, dame de beber, y empezó allí poco a poco hasta que ya hizo el contacto con la persona y después puso el dedo en la llaga. Este es el problema. Y trajo solución. Entonces nosotros también tenemos que ser muy sabios en este sentido y romper algunos tabús que no necesito. Yo soy del Instituto BOA, Biblia, ayuno y oración.
Esos recursos son buenos, nunca lo desestimamos, pero la preparación es necesaria. Conocer un poco más, y por eso nosotros nos estamos esforzando por tratar de conocer y aprender un poquito más ahora sobre los idiomas en que fueron escritas las Sagradas Escrituras. Ya estamos estudiando el hebreo y el griego, tratando de acrecentar nuestro conocimiento para presentar algo mejor al pueblo. Entonces sí, mi motivación es que la iglesia, el pastor, sus líderes requieran preparación para no maltratar a la gente, sino darle una palabra correcta y sanar muchas heridas, porque mucha de esa gente tienen muchas heridas, han sido heridos desde niños. Entonces aquí la iglesia tiene que hacer el trabajo como un hospital, reparando, como el taller de maestro, reparando todo lo que se ha roto en su vida. Esa es mi recomendación. Bueno, estamos aquí entonces entendidos, ¿verdad? De que hay que buscar la manera de llevar un evangelio integral. Prepararnos, orar, prepararnos en lo espiritual y orar y prepararnos también dentro de lo que es el conocimiento secular para poder manejar las emociones y poder traer soluciones siempre y cuando el problema sea emocional. Ya está aquí, está presente y cada día se va a incrementar más. ¿Qué hacemos entonces? Por incapacidad cerramos nuestro templo, por incapacidad dejamos lo que estamos haciendo o aceptamos el reto como siervos de Dios y decidimos prepararnos y preparar a la iglesia para este nuevo oleaje. Alguien me dijo muy sabiamente, que era el papá de David Spencer, Michael Spencer, me dijo muy sabiamente, era un profesor mío y era un ancianito, y me dijo: Juan, los tiempos cambian y la gente cambia con los tiempos y los problemas también cambian. La gente está cambiando, hay una ideología de género, hay una verdad latente dentro de la sociedad y la iglesia tiene que estar preparada para estos cambios. Licenciada Zulay, muchas gracias como siempre. Saludo a don Pedro, saludo a don Pedro. Hermano Mena, Pastor Mena, muchas gracias. Saludo a la pastora Bexy. Hermanos que han estado conectados, muchas gracias por participar. Gracias por hacer de este su programa Sin Pelos en la Lengua, su programa. Que Dios le bendiga. Oren por nosotros para poder buscar herramientas, no solo presentar la situación, sino buscar herramientas que sean útiles para cada uno de nosotros. Cristo viene ya, el tiempo se acerca, pero mientras el día es, tenemos que hacer la obra que nuestro Padre nos encomendó. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él fuese salvo. Se le quiere. Nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias, Omar González, y gracias a todos los que se hacen parte de este equipo de Sin Pelos en la Lengua. Dios les bendiga a todos. Me da la salvación.